Gloria a Dios. Una vez más, bendecimos a cada uno de los hermanos que llega aquí a la casa. A ti que estás ahí a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes, recibe una vez más la bendición de parte de Dios en este día. Señor, tú eres Dios, nos encomendamos a ti, a tu bendita gracia. Mira, Señor, que vamos a abordar tu palabra, oh Dios. No podemos, Señor, hacernos la dimensión que tú la traspasaste, Señor, que tú la inspiraste a tus siervos que la escribieron. Mucho menos, Señor, tendremos la habilidad, Padre, para poder describirla como lo hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Pero, Señor, tú eres Dios y tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor. Yo me pongo en tus manos, Espíritu de Dios, para que seas tú, Señor, quitando todo lo humano, Señor. Y tú permita que a tu pueblo llegue la palabra, la enseñanza, Señor, que tú tienes para este día. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele el primer aplauso al Señor en este día. Mis hermanos, la verdad que cuando estábamos en la atmósfera de la adoración, quisiéramos seguir cantando a Dios. Y con esa canción tremenda, Tú eres Rey, Dios nos muestra que Él es soberano y que Él hace como Él quiere cada día. Por eso muchas cosas tienen la explicación, simplemente es sencilla la respuesta. Dios es soberano y Él hace como Él quiera. Él es el Rey y ojalá que siempre procuremos, como decía la canción, que nosotros podamos perfumar su rostro. Sabe que los perfumes, mientras yo escuchaba la canción me recordaba de una escena de la película Facing the Giants, enfrentando a los gigantes o enfrentando temores. Dice que un perfume siempre como que destella algo, ¿verdad? Como un olor, para que si hay un perfume, hay como algo que huele, hay un aroma. Y decía una escena de esa película, cuando estaban por entrenar a todos los jugadores, él decía, your attitude is the type of reflect of your heart. If your attitude thinks, it means your heart is not right. ¿Qué dije? Dije que su actitud es el reflejo del aroma del corazón. Si el aroma de tu corazón hace así, significa que tu corazón no está bien. Pero cuando brota un aroma, y ese es el perfume que Dios recibe de nosotros. Dios recibe la actitud del corazón y eso es lo que hace que salga un aroma que perfume el trono de Dios. Y damos gloria a Dios porque Dios es bueno y puede conectar todas sus cosas con la enseñanza que Él nos quiere traer en este día. Hemos estado hablando en estos días con una enseñanza preciosa de parte de Dios y Dios nos llama a que nos congreguemos. Dios nos llama a que nos congreguemos fielmente cuando no haya ningún impedimento y aún que hagamos el esfuerzo, porque hemos estado nosotros los miércoles hablando del poder de la intercesión, ¿verdad? Delante de Dios, cómo esto mueve la mano de Dios a favor de su pueblo. Y hemos estado hablando los domingos también de la bienaventuranza y sobre ella hemos estado ahí estacionados en la pobreza de espíritu, donde Dios nos ha ido instruyendo acerca de un siervo que siempre depende de Dios, que se humilla delante de Dios, que siente que sus fuerzas no son tales, sino que son en Dios y que Él no puede obrar en sí mismo, sino que es Cristo dependiente. Y esa es la enseñanza que Dios nos ha estado dando. Entonces, yo creo que sería como una especie de crimen, ¿verdad?, poder interrumpir la enseñanza. Y el Señor me llevó a un siervo que puso de manifiesto estas dos cualidades de parte de un hombre delante de Dios, que reflejó su pobreza de espíritu, haciendo las cosas tal y como Dios le decía, sintiendo el mismo propósito de Dios, y también un siervo que intercedía por el pueblo y que abogó por la causa de su pueblo delante de Dios y se puso en la brecha delante de ellos. Con esto yo quisiera que usted vaya conmigo al libro de Esdras capítulo 9. Libro de Esdras, capítulo 9. Vamos a leer en el verso 1 y unos cuantos versos más para tener el contexto de lo que pasó aquí. Esdras, capítulo 9, verso 1, vamos a iniciar. Dice la palabra de Dios, los que no tienen
donde leer ahora, que ya es muy difícil que no tenga donde leer porque todos los celulares, las tablets tienen una Biblia ya que usted la puede accesar fácilmente. E incluso, si usted va a Google y digita Esdras 9, 2.1, le va a salir inmediatamente la palabra de Dios en la versión que usted quiera elegir. Pero si no, podrá ayudarse aquí también en las pantallas. Dice Esdras 9:1: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores se ha sido la primera en cometer el pecado. La mano de los príncipes y los gobernadores, dice, ha sido la primera en cometer este pecado. Es decir, que esto llegó hasta el más alto liderazgo. Cuando oí esto, dice aquí el siervo, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación, o sea, de la infidelidad, ¿verdad?, de los del cautiverio, los que habían sido desterrados. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos, o sea, nuestra culpa, han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Dice el 8: y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseer, la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de la que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. 12. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo,
puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Que Dios nos bendiga en su palabra en esta mañana y Él nos dé a cada uno la enseñanza conforme Él ha dispuesto y conforme a la necesidad de cada uno. Aquí tenemos a Esdras, uno de los 3 siervos de Dios que vino a la restauración, ¿verdad?, de Israel, de Judá. Todo el pueblo había sido desolado, todo el pueblo había sido llevado antes a cautiverio, a Babilonia, donde allá permaneció por unos 70 años. ¿Recuerdan ustedes? 70 años. Antes de eso, es increíble la cantidad de consejos que Dios le mandó al pueblo. Son innumerables los profetas o las profecías, porque los profetas los podemos contar porque están en la Biblia, pero la cantidad de veces que dice la palabra, vino palabra de Jehová a Isaías. Y luego vino Jeremías y dice la palabra de Dios, vino palabra de Jehová a Jeremías. Y me puse a contar esto y dice que 37 veces dice, desde el capítulo 1 hasta el 52 de Jeremías, dice que vino palabra de Jehová a Jeremías para que él anunciara al pueblo. Y si Dios volvió a hablarle a este siervo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 hasta la 37, es porque el pueblo no hacía caso a la voz de Dios. Y obviamente ya Dios conocía lo duro de cerviz que era el pueblo, la dureza que había en el corazón y que el cautiverio iba a ser necesario, porque ya Dios incluso lo había anunciado. Pero es tan fino poder hilar entre lo que es la soberanía de Dios y la voluntad del hombre, que muchas veces uno se pierde. Pero Dios nos da la sabiduría, porque nosotros podemos decir, estaba en la soberanía de Dios, sí, porque Dios permite todas las cosas en su voluntad perfecta o en su voluntad permisiva. Pero Dios te da la oportunidad de que tú tomes la decisión para agradarle a Él. Y no hay ese, porque Dios lo viene diciendo en toda la palabra. Si aun cuando mi pueblo fuere desterrado a los confines del mundo y clamaren a mí, desde allá yo oiré el clamor y lo traeré, no importa dónde estén, lo traeré a la tierra que yo le prometí. Y así lo hizo Dios. Vemos que después del cautiverio el pueblo comenzó a retornar y el pueblo vino a Judá y a Israel desde muchísimas, dice desde 100 y pico de países. Y Dios es tan fiel que trajo a cada uno de ellos y aún conservaban sus normas, su cultura, la costumbre judía. Dios protegiendo el remanente de lo que Él anunció a través de su pueblo. Entonces, el contexto aquí por el que Esdras, este escriba, dice que Esdras era un experto de la ley, que Esdras era de los que tenían la facultad para poder transcribir, para poder juntar toda la escritura. Y por eso muchas de las personas eruditos de esos estudiosos le atribuyen el Salmo 119, porque en el Salmo 119 hay una exaltación exacta de lo que es la palabra de Dios en todos y cada uno de sus versos, cada uno de ellos, exceptuando creo que 3 nada más, que no mencionan la palabra de Dios, de unos 176 que son. Y dice que este hombre era un experto de la ley. Y dice que Dios, la mano de Dios, estaba con él en todo lo que él hacía. Y dice la Biblia por qué, lo explica. Así mismo dice y la mano de Dios estaba con Esdras, porque él había dispuesto su corazón para inquirir en la palabra de Dios. Es decir, que hay grande galardón cuando podemos apreciar la palabra de Dios y ponerla dentro de nosotros como una norma de vida y tener la convicción de que esa es la palabra de Dios. Esdras se siente compungido delante de Dios. Él le dice a Dios: Señor, estoy confuso, me siento avergonzado, no sé ni cómo inclinar mi rostro hacia ti para pedirte que nos ayude, pero yo sé que tú has dejado un remanente, porque ¿cómo es posible que Esdras, cuando llega
específicamente a Judá, donde Dios había decidido de los dos reinos, Judá e Israel, que siempre mantendría una lámpara encendida. Y cuando él llega, se encuentra que la situación era que el pueblo había violentado el mandamiento de Dios, más en una situación que en todas las demás. Dios fue reiterativo desde que comenzó a hablarle al pueblo de la tierra prometida. Comenzó a decirle: miren, cuando ustedes estén allá, tengan mucho cuidado en mezclarse con los demás pueblos. No den nuestras hijas a los hijos de los demás pueblos, ni tampoco den nuestros hijos a las hijas de los demás pueblos. Entonces, aquí Dios fue reiterativo y con Moisés se lo fue repitiendo todo el trayecto, porque es hacia la tierra prometida que iba el pueblo. Amén. Entonces, cuando Moisés, ya en su última participación en el Deuteronomio, que es un recuento prácticamente de todo lo que Dios le había dicho al pueblo, se estaciona, y una de las cosas que más le dice, si usted lo observa, es eso: cuando estén allá, tengan cuidado de mezclarse con los demás pueblos. Y es como si habláramos lo que nosotros conocemos, para que no fuera establecidos los yugos desiguales. Y a veces uno se pregunta, pero bueno, ¿será que Dios era racista? Porque como un pueblo sí y otros no. Bueno, lo que Dios aborrece es el pecado. Y Dios es un Dios de tanto orden que Él no puede violentar a sus principios. Si bien cuántas veces nos hemos preguntado, Dios, la justicia de Dios que coge su pueblo y lo envía a un sitio y quitando a otros que estaban en su tierra. Pero si usted observa cuando Dios le dio la promesa a Abraham por allá, a Abraham, que le dice: oye, te daré una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. Pero de antemano te digo que tu pueblo irá 400 años de esclavitud a Egipto. Y no será hasta que la maldad de los amorreos y todos esos pueblos que están allá llegue al colmo, que yo lo voy a sacar para que ustedes ocupen la tierra. ¿Qué le quiero decir con esto? Ese pueblo estaba destinado a perecer como quiera, porque la maldad de los pueblos, y lo hemos visto esto de generación en generación, colma la paciencia de Dios. ¿Sabe usted que Dios tiene un límite? Y una generación puedo ser yo mismo en esta etapa que vivo hoy. Entonces, cuando Dios está bregando algo conmigo y yo hago caso omiso a la voz de Dios, y Dios me ha hablado de tantas maneras, pues puede que Dios permita una prueba en mi vida, donde es la mano de Dios que me está bregando. Pero si no, puede que Dios me permita ir a un cautiverio, que fue lo que le pasó al pueblo. Después de tantas profecías, tantos mensajes a través de los profetas, llega a cautiverio, donde ya es el enemigo que te brega a ti. Y es como si Dios de repente se retirara un poquito, pero su misericordia dice que Él no habría de traer otra vez. Pero nadie quisiéramos pasar, ¿verdad?, por un momento como ese, cuando nosotros no ponemos atención a la voz de Dios. Pues algunas de estas cosas pueden suceder, y Dios le decía al pueblo, fíjense, no será hasta ese momento, porque ya ellos estarán listos por su gran maldad de ser desterrados de esa tierra. Entonces ustedes van a ocupar esa tierra, es decir, que esa tierra como quiera iba a estar disponible. Y usted comienza a ver que cuando entra Josué, comienza a conquistar. Y hay guerras entre los pueblos y Dios le da la victoria. Pero dice la palabra que algunos pueblos no fueron terminados. Mire qué cosa. Algunos pueblos de esos que vivían en iniquidad, Dios, dice la palabra, que permitió que ellos permanecieran allá en Canaán. Y es que todo lo que Dios te dice, si tú realmente lo crees, tendrá que ser evidenciado a través de un acto de fe. Porque de qué manera se iba a evidenciar que el pueblo había hecho atención al mandamiento de Dios de que no se mezclaran con los pueblos que estaban allá, si no quedaba nadie. Y lo dice la palabra así mismo, la intención de Dios. Y dice Dios, y no permitió que esos pueblos fueran vencidos.
tal y tal y tal. Porque no es una emboscada, mi hermano. No es una trampa. Es que Dios nos dio el libre albedrío para optar por Él. Tanto así que no hay ese de nosotros que quiera hacerlo, que Dios nos te dé la fortaleza para que tú puedas vencer ante la tentación, sobre todo del pecado. Entonces, el pueblo estuvo ahí con la situación enfrente, un mandamiento tan latente que le dio Dios a través de los profetas y a través de Moisés durante esos 40 años, y la siguió con Josué, y aún así no hubo forma. Después de Josué, ustedes saben que vino el periodo de los jueces. 12 jueces se levantaron, que no era más que cada vez que el pueblo caía, Dios le mandaba un hombre en su misericordia. Y ahí vino Gedeón, Sansón, Débora, los 12. Y Dios mandaba a uno, pero dice la Biblia que 40 años duró el pueblo en paz, pero se volvió otra vez. ¿Y qué misterio era ese? ¿Qué influencia es esa? Y es que, miren mis hermanos, la naturaleza nuestra tiene un detalle. Por más años que nosotros tengamos en el Evangelio, tenemos que mantenernos conectados a Dios para poder permanecer en Dios. No hay otra forma. Y por eso es que la palabra nos dice que separados de mí, nada podéis hacer, nada. Inmediatamente nosotros nos separamos, no importa la cantidad de años de madurez espiritual, porque siempre recuerdo a nuestro querido pastor Radamés Fernández con esto. Él dice, mire, la naturaleza carnal en nosotros nunca muere, solo duerme. Si usted se pone a despertarla, y a ella no le va a ser muy difícil eso, porque nosotros tenemos una atracción increíble hacia las cosas carnales, hacia las cosas que le gustan a nuestro cuerpo, a nuestra mente y quizás a nuestro corazón cuando todavía está en el proceso, ¿verdad? Entonces, vemos que, ¿y por qué es que los hombres y mujeres se dejan influenciar tanto, todos nosotros? Bueno, porque no nos cuesta mucho esfuerzo. Esfuerzo nos cuesta a nosotros venir a la iglesia a veces. Esfuerzo nos cuesta coger la Biblia y durar un rato leyéndola, o meditar en una palabra, y a veces, no, eso está muy difícil, yo no voy a seguir bregando con eso, esa palabra está enredada. Sabiendo nosotros que si usted dedica el tiempecito que es necesario, oiga, Dios dice que el que le toca, Él le abre, que al que le llama, Él le responde, que al que le pida, Él le da. Eso no falla. Lo que pasa es que tenemos que mantener la insistencia de esas peticiones. Entonces, mis hermanos, estos hombres comienzan y eso es lo que era, de toda la devastación que él encuentra y de todo el escenario, esto le llama la atención y le dice, Señor, estoy avergonzado, estoy confuso delante de ti. Mira, los dice que los sacerdotes y ministros habían hecho lo mismo todo. Y entonces, ¿qué le dejará a usted al pueblo? Por eso, la gran responsabilidad de los que Dios pone en la dirección de algo. Y por eso la gran responsabilidad del pueblo de sabiamente, aparte de que es un mandamiento, orar por las cabezas para que usted mismo sea guardado. Porque no hay forma, somos un cuerpo y no hay forma de nosotros separar un brazo de este cuerpo. Si lo separa le duele o no funciona a su completa habilidad. Debemos ser entendidos de eso, mis hermanos, no solamente por el beneficio y por la sabiduría de buscar mi propio bien, es que es así. ¿Por dónde viene la bendición? Por la cabeza y sigue bajando. Entonces, eso es un principio, pero que no solamente que nosotros tenemos que leer, sino que saber que así es que se da en el mundo espiritual en nosotros. Según van los líderes, puede que así vaya a la iglesia. No hay forma, porque el líder está dirigiendo. Entonces, siempre hay que orar por los líderes, sobre todo por el líder principal. Todos nosotros, con nombre y con ruego, día a día, porque es día a día que necesitamos la conexión con Dios. Llega Esdras y dice, Dios ya sabía que no había forma que el pueblo se mezclara con los demás. O sea, Dios sabía que si el pueblo se mezclaba, no había forma de que la influencia sea de parte de ellos a los judíos. Señor, es un misterio. Usted ve que se junta alguien de la iglesia con otro que no está afianzado en la iglesia. No estamos diciendo que es un demonio ni que nada. Que no está en los caminos de Dios y que su mente no está en eso. Es una persona humana.
Y para esa gran comisión trabajamos, para esa gran obra de Dios, porque Dios le ama a todo igualito que al que ya conoce a Dios. Pero hay un misterio en ver cómo de repente el cristiano no es el que influencia al otro en la mayoría de los casos. Se podrán contar algunos casos, pero esto es un misterio. Y si usted tiene la palabra, si usted es el que tiene la convicción, ¿cómo es? Bueno, lo que pasa es que esa palabra que usted le brinda al otro y esa convicción va a hacer su efecto, pero es el Espíritu Santo que lo pone, no con el esfuerzo suyo, y es en el tiempo de Dios. Sin embargo, lo que Él me ofrece a mí, yo no tengo que hacer mucho esfuerzo para irme, traer esa oferta, para esa invitación, para lo que sea. Y ahí es que está la respuesta de por qué nosotros funcionamos de esa manera. Hay un misterio, y de ahí que Dios es reiterativo con los yugos desiguales. Es un chance que nos tomamos, es un riesgo que nos tomamos. Yo sé que vendrán muchas preguntas, sobre todo en la parte jóvenes, pero pastor, y entonces yo que estoy esperando, y yo no veo tantos jóvenes aquí, y entonces, ¿cuándo será que vendrá el novio mío? Bueno, yo no sé, pero yo sé que lo sé, que Dios le va a enviar el que Él tiene destinado. Si usted quiere prueba para muestra, basta un botón. Vaya a la historia de Jacob y verá cómo Jacob espera por una amada 7 años, 7 más y después 6 más. 20 años esperando para poder salir ya de la tierra de Labán, que lo había lavado, prometiéndole cosas y de todo durante prácticamente 20 años. Pero la espera de Jacob fue fiel y Dios bendijo a Jacob. Y dice, me sorprende ver en esa historia cómo Dios le deja ver a los consejeros de Labán y le dice, oiga, Edom, ese hombre no podemos dejarlo ir de aquí. Yo no sé qué es lo que pasa, pero ese hombre se pone a orar de noche. Y él le ora a un Dios que yo no sé cuál es. La idea es que cuando amanece y viene Jacob, a todo lo que él le pone en la mano, eso hace así. Y hay una bendición. Ese hombre tenía, y de ahí fue que vinieron todos las estrategias para retenerlo. Pero este hombre duró 20 años, por si le pasa. Dios sabía que no había hombre humano en la capacidad, cuando se mezcla, de no ceder a la influencia que van en contra de Dios. Señores, si falló el hombre más sabio de toda la tierra. Dios sabía, porque les había llamado la atención sobre este aspecto varias veces. Aún Salomón, ¿cuál es el hombre más sabio? Dice la palabra de Dios, que ha pisado la faz de la tierra, y no hubo más sabio ni antes ni después de él, hombre con tanta sabiduría. Y Salomón cayó con las mujeres. Dice aquí Primera de Reyes 11:7, si usted lo quiere puede buscar conmigo. Primera de Reyes 11:7 dice, entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Maloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Dice, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus. El detalle de Dios, con eso que yo quise decir, ¿será que Dios es racista? No. Lo que pasa es que Dios le decía al pueblo, miren, si ustedes se mezclan con esos otros pueblos, ustedes van a comenzar a adorar otros dioses. Y ahí es que yo tengo problemas. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es la única deidad a la cual debemos toda nuestra adoración. ¿Y cuál es el conflicto? Yo no entiendo a veces cómo, y no quiero citar ejemplos de grupos ni de nada, pero ¿cómo es que no podemos entender esto? Si la Biblia está llena de este mensaje. Porque si hay algo que Dios la abominaba, si era algo que era reprensible delante de Él, era irse en pos de otros dioses. Ese es el mandamiento reiterativo de Dios, más que cualquier otra cosa. Cuando alguien comienza a adorar otra cosa, que en nuestra vida moderna de hoy pudiera traducirse a las cosas que nosotros hacemos y a qué más le dedicamos el tiempo. Todo hombre va a adorar algo. Dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre para la adoración de su nombre. Entonces, todo hombre adora, aún el que usted no ve en la iglesia, aún el que dice que es ateo, él adora a lo que él tiene, que es su norte.
a lo que para él es lo básico y lo principal. Todo hombre adora. Eso confirma la palabra de Dios, que Dios creó al hombre para la adoración. Ahora que el hombre se desvió y comenzó a adorar otras cosas. Y eso nos pasa. Cuando nosotros tenemos a Dios como norte, se supone que nosotros debiéramos adorar a Dios cada día. Y no estoy hablando en tiempo, porque sabemos que tenemos que trabajar, que estudiar, hay labores. No todos están en la iglesia a día completo. Así va a funcionar hasta que Cristo venga. Y eso ha sido así establecido por Dios, porque cada uno de ustedes tiene una misión donde Dios le puso. Allá usted es el adorador de Dios, aunque sea por unos minutos. Mis hermanos, eso es lo grave, que esto puede llegar aún más arriba. Jesús lo dijo en Lucas 6:40, dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. Todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. O sea, que a la larga, ¿qué vamos a hacer? Uno va a decir, bueno, pero si esos son los líderes, ¿qué seré yo? Tiende a decirlo el pueblo. ¿Y qué es lo que pasa cuando ya la cosa ocurre? Por eso Esdras le vino este sentir más fuerte cuando él vio no solo al pueblo, porque el pueblo ya él sabía la razón por la que Dios lo había mandado a cautiverio a todo el pueblo. Pero cuando él ve a los líderes y los levitas y los sacerdotes, los que tenían la palabra, los ancianos también en la misma situación, ahí fue que se dolió verdaderamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto rebaja el estándar de Dios. Cuando usted ve a los líderes en tal o cual situación que no, como que no le machea con la palabra de Dios, usted sabe lo que hace el siervo, usted sabe lo que hace el pueblo, que dice, pero realmente no era tanto. No es ni siquiera que acusa al líder, porque la carne lo que anda buscando es cómo acomodarse a algo que hace tiempo quizá hemos querido hacer y que Dios nos ha venido a decir que eso no nos hace bien. No solamente que no se puede porque Dios es un Dios dictador, no. Es que Dios te dice el mandamiento porque a la larga te va a hacer mal. Va a ir en contra tuyo. ¿De acuerdo? Entonces, esta postura rebaja el estándar de Dios. Usted comienza a decir, pero realmente no era para tanto. Yo también puedo hacer esto porque si los grandes lo hacen. Y ese era el sentir que tenía este varón de Dios, que tenía que un espíritu pobre, porque se humillaba, porque sentía la causa de Dios, y un espíritu de intercesión, porque él ha venido a abogar por el pueblo. Y él se presenta delante de Dios sin méritos, y le dice, Señor, no soy digno de inclinar mi rostro hacia ti. Y le dice, hemos pecado contra ti. Oye, él se metió en el pecado.
Porque somos un cuerpo, mis hermanos. Y de ahí la importancia de nosotros entender que somos un cuerpo. El pueblo hace lo que ve, el pueblo no hace lo que oye. El pueblo termina haciendo finalmente lo que ve. La gente tiende a creer y a hacer lo que ve, no solamente lo que oye. Oiga, un líder puede enseñar santidad, pero si lo que modela es pecaminosidad, usted puede estar seguro que lo que el pueblo hará es orientarse al pecado. Puede enseñar santidad. Entonces, por eso la importancia, porque el pueblo tiende a ver y comienza a formarse su propio estándar. Bienaventurados todos aquellos que han puesto su mirada en Dios y buscan en la palabra de Dios, conocen el mandamiento de Dios y dice, independientemente de, yo seré obediente, yo me acato a lo que Dios manda, ¿verdad? Porque hay un liderato, pero si yo veo algo que se desvía, yo no puedo seguir. Dios nos manda a cada uno porque es a ti que Dios te da la oportunidad de que disponga tu corazón para seguirlo. Fíjese el detalle. Pudiera uno entrar en una situación, ser influenciado por ver la parte de arriba, por a usted que se le va a llamar, a usted que se le va a tildar por su pecado. El pecado no es conjunto, el pecado es propio de cada uno. Y muchas veces nosotros, como sabemos que Dios es misericordioso, nosotros elegimos a veces cómo pecar. Usted sabe que una de las cosas que hay que tener en cuenta es esta, que usted puede elegir cómo pecar, pero la consecuencia se la reserva a Dios. Porque si usted supiera la regla de este pecado da esto y este pecado da esto, usted cogiera quizá alguno de los menores para darse el placer y pasa por esa ligera consecuencia, pero no es así. Usted elige el pecado, pero Dios reserva la decisión, porque la consecuencia dice ahí que cada acción trae su consecuencia, para bien o para mal. Entonces, eso le pertenece a Dios. Aquí la palabra de Dios nos muestra un líder que tuvo sensibilidad del pecado que él vio cometiendo en el pueblo de Dios. Y asimismo podemos ver en esta lectura que teníamos cómo este líder muestra esa sensibilidad. Y muestra esas cualidades de intercesión por el pueblo y de la pobreza de espíritu, en el sentido de que él era Dios dependiente en ese momento. ¿Por qué él era Dios dependiente? Porque Cristo no había llegado, había sido anunciado y los profetas, los que estaban cerca de Dios, lo sabían. Entonces, él muestra eso que Dios dice. Él se siente angustiado en un extremo y por eso en el verso 3 dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y arranqué de mi cabeza pelo y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Dice que él estaba confuso, que él no sabía qué hacer. Él, oiga, escriba, experto en la ley de Dios. Eso es para nosotros meditarlo. Si él llegó a confusión, una vez se pregunta, ¿y qué será uno? Pero Dios es Dios y él dará la sabiduría. ¿Cómo es posible, decía él, que después de 70 años en cautiverio todavía estemos haciendo lo mismo? Dice que esto provocó un efecto tal en Esdras que se sintió muy mal, sintió dolor, lloró por la actitud de pecado. Y dice alguien que si usted quiere, oiga esto, si usted quiere reconocer el verdadero carácter de alguien, solo tiene que hacerle 3 preguntas. Oiga bien, dice alguien, o sea, yo no voy a decir que esto es la Biblia que lo dice, pero es digno de reflexionar a veces. Dice, ¿qué te hace reír? Usted le pregunta. ¿Qué es lo que te divierte o qué te entretiene? Porque eso habla mucho de tu corazón. Usted no ve que hay un hermano que de que usted le habla de 2 versículos bíblicos, él quiere seguir en la palabra y te suelta con otro. Y a veces se ve como que está fuera de contexto, que ya no estamos en la iglesia, deja esa palabra. Otro quiere que le hagan un cuento y que le hablen de otras cosas. Que no es malo saber que Houston le ganó a los Yankees anoche en un juego que le ha dado un boleto a la Serie Mundial. Algunos pujábamos a los Yankees, pero no dejaremos de reconocer esas habilidades de ese pequeñito Altuve, que para la historia se está escribiendo ahí con ese pequeñito, y ahí habrán grandes enseñanzas que vendrán después. No sabemos si van a ganar la Serie Mundial porque ya hay un equipo que dice que ellos la merecen.
los Dodgers. Entonces, hay cosas que no es que son pecaminosas, pero dicen de lo que hay en tu corazón. Es probable que yo tenga un poco de deporte, porque eso salió de mi corazón ahora. No sé si yo he pecado, pero el detalle es que cuando hay un hermanito, a veces alguien lo tilda de que es que él tiene ese fuego adentro. Déjalo que viva, déjalo que exprese, que eso es lo que ahora le hace reír y uno no lo entiende. Pero eso es lo que le hace reír. Y otra pregunta, la dos, es, ¿qué te hace llorar? ¿Lloras porque has perdido algo o porque te duele faltarle a Dios? ¿Qué es lo que te hace llorar? Bueno, sabemos que lloramos porque tenemos compasión con el hermano. Dice que Jesús lloró, que Jesús al ver la viuda de Naín tuvo compasión a la aflicción de ella. O sea que eso Dios lo puso en nosotros. Pero normalmente lo que provoca el dolor en ti, la mayoría de los casos es porque tú perdiste algo, porque se te fue algo, porque no lograste algo, porque hay frustración, o es porque tú sientes la causa de Dios. Si bien usted siente que está bien en los caminos de Dios, usted ha podido llorar cuando ve a alguien que está extraviado, cuando ve la falta de una iglesia, cuando ve los hermanos suyos que se han extraviado. Eso tiene que causar lloro en nosotros. Yo no puedo solamente decir que como yo estoy bien y mis hermanos cercanos, yo lo veo bien, yo lo veo. Ya con eso, o sea, una causa de Dios, un hombre que tiene un corazón sensible a lo de Dios, tiene que llorar con lo que Dios llora. Tiene que sentir lo mismo que Dios siente. Y a veces nosotros lo que hacemos es que somos incluso, dije que tenemos más misericordia que Dios. Hay cosas con las que Dios muestra ira, dice la Biblia. Y como eso de Dios, porque ahí es que está la palabra es perfecta porque ella se complementa a sí misma. Dios de una vez te dice, hermano, si te airas, no pequéis. Para que tú no digas, no, yo tengo una ira santa y extraño todo. Y le doy una galleta al primero que esté al lado. Una ira santa, pues es una ira santa es. ¿Qué es? Que usted se sienta dolido con lo que Dios aborrece. Pero ya, el juicio de Dios. Las palabras vendrán de parte de Dios y la profecía la pondrá Dios. La última pregunta, ¿qué te hace airarte precisamente? Cuando alguien te molesta o cuando las cosas que tú querías te salen mal, o te airas cuando ves que hay una violación al mandamiento de Dios. Esdras se siente angustiado en extremo, confuso. Esdras, mis queridos hermanos, nos pone de manifiesto una gran realidad, y es que nosotros debemos también sentirnos con la causa del pueblo de Dios. Primero, porque debe llamarnos lo de Dios a la atención, y segundo, porque sabemos que esas consecuencias también repercuten sobre uno mismo. Lamentablemente, cuando nos exponemos al pecado, esto nos va quitando esa sensibilidad, se nos va cauterizando, y entonces como que vivimos que ya nada nos hace nada. Es como darle para atrás. Cuando usted viene al cristianismo, al evangelio, usted comienza a ver, ¿y qué es lo que pasa? Que ahora las cosas que yo hacía, que para mí eran normal, de repente ahora como que me llaman la atención. Y el Espíritu Santo como que me confronta con esto. Bueno, es que ahora usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero no voy a decir ese ejemplo porque eso se ve allá en el retiro. Pero cuando usted entra en el pecado, el Espíritu Santo se retira porque Él es santo y no cohabita con el pecado. Él está allá diciéndote, hermano, ten misericordia. Como Moisés cuando veía este pueblo que ya iba a cruzar y Moisés sabía que se quedaba y tiene ese sentir, oye, pero si este pueblo ha venido conmigo 40 años y yo intercediendo delante de Dios y aún así vuelve y cae. Y Moisés debió pensar como hombre que ese pueblo solo para allá, y él le hace una petición a Dios y le dice, Señor, levanta un hombre que guíe este pueblo cuando pase al desierto. Entonces tenía ese sentir de las cosas de Dios, y el Espíritu Santo se aleja, pero de allá como que te vocea y te dice, hermano, todavía, pero no está contigo. Entonces ahí es que está la dificultad de tener uno que las hace, porque el Espíritu se retira, y entonces entramos en lo mismo, que cuando no tenemos Espíritu que nos confronte, ya no podemos distinguir entre la maldad. Pero pidamos a Dios que no nos ayude a vivir en este juego que pasó en la época de los jueces. Dios levanta un juez
el pueblo viene a él. El pueblo no dura mucho para irse otra vez detrás de otro Dios. Dios levanta a otro juez. Entonces vivieron esa... Oiga, esa historia, desde que Dios comenzó a gobernar el pueblo a través de la voz de él, después Dios le manda gobernadores que lo van guiando como Moisés, después Dios le manda reyes porque el pueblo pidió reyes. Pero después de todo eso, ¿qué pasó? Vinieron, primero antes de los reyes, vinieron los jueces. Dios todavía le hablaba al pueblo, Dios gobernaba todavía. Después que el pueblo ya, como quiera se volvía, le manda reyes y sigue, hasta que finalmente con el último rey, con el último de los reyes, en el último rey, allá en Reyes, Segunda de Reyes, usted va a ver que ahí viene el cautiverio. Sedequías y Gedalías, los dos últimos reyes, que incluso ya no eran ni siquiera reyes, eran gobiernos a favor de, puestos por Nabucodonosor de Babilonia, pero todavía tenían el sentir de Dios, eran judíos. Y cuando ya, ni siquiera con ellos, con los últimos, después de 19 reyes en Israel y 21 reyes en Judá, y ninguno hacía lo bueno porque solamente 4 lo hicieron, pero los sucesores dañaban el asunto. Entonces Dios dice, Dios mío, le he mandado jueces, le he mandado reyes, casi 50 reyes, le he mandado los profetas, le mandé muchos mensajes, y al final, ¿qué vino? Cautiverio. Por eso Esdras, confrontado, dice, Dios mío, usted sabe la cosa que nosotros hemos pasado como pueblo de Dios, porque él dice, usted sabe, porque sus padres lo pasaron, su familia lo pasó, aunque él ahora está en otra época, pero él conoce la historia, era un experto de la ley y tenía el espíritu de la ley, sentía la causa de Dios. Y dice, pues esto es increíble, y por eso es que él no encuentra, dice que no encuentra ni cómo dirigirse a Dios. Pero Dios es bueno. Finalmente, mis hermanos, porque la historia puede ser tan larga, Esdras cae de rodillas, abre sus brazos ante Dios y se apropia del pecado del pueblo y siente la vergüenza ajena y se humilla. ¿Qué hay ahí? Pobreza en espíritu. Y él se convierte, se coloca a la brecha entre Dios y el pueblo. ¿Qué hay ahí? Intercesión por el pueblo. Un líder que camina con Dios entiende bien cuáles son las consecuencias de obrar en pecado y de que el pueblo marche por ese camino. Esdras reconoce el pecado y sabe cuál es la causa. La falta de reconocimiento o la supuesta falta de entendimiento, porque a veces Dios nos ha dicho, pero no dice que no queremos entender, es la evidencia de que hay una falta real de arrepentimiento. Muchas veces la falta de entendimiento lo que evidencia es que no quiere haber arrepentimiento, porque ya Dios se lo dijo y usted sabe que es así. Pero no queremos llegar al paso, que es lo que detona entonces la misericordia de Dios. Arrepentidos es lo que llama aquí el escriba. Y entonces no se ve una intención real. Muchas veces no queremos entender nuestra falta y eso sí entonces nos aleja. Esdras al final reconoce la benevolencia de Dios y por eso con esto cierro en el verso 8 dice, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, porque no quiero venir a decir, de hecho un mensaje no tendría sentido si yo vengo solamente a decir la causa, los pecados, lo que Dios puede hacer si nos mezclamos. Le quiero decir que Dios es misericordioso y que nosotros debemos de reconocerlo, porque ahí estamos glorificando el nombre de Dios. En eso su nombre es glorificado. Y de ahí que entonces cuando usted agarra todo el mensaje, usted dice, bueno, soberanía de Dios, toda esa historia. Porque al final el nombre de Dios es glorificado. Pero una soberanía que se va dando conforme a los hechos voluntarios de cada quien. Entonces, dice que él reconoció la misericordia, la benevolencia de Dios, porque había distinguido un remanente que hasta ahí había permanecido. Mis hermanos, tenemos que disponer el corazón y eso nos va a facilitar las cosas. Lo primero es disponer el corazón. Es más, es el único trabajo que nosotros tenemos que hacer. Dios es que va a hacer, porque esta batalla espiritual, sin Dios no hay forma. ¿Qué es lo que yo llamo voluntad del hombre? Elegir por Dios es disponer el corazón para que Dios ponga la capacidad de él en ti y tú puedas vencer. Si lo vemos así, usted va a concluir, ciertamente la vida en Dios es lo más fácil. ¿Y por qué que la gente dice que es complicado?
Señores, no hay cosa más fácil que vivir la vida en Dios. Disponer el corazón y ser obediente, Cristo dependiente. Ya no hay que hacer más nada. Si lo disponemos y no comenzamos a confrontar las cosas que Dios dice que haga con las que yo quiero hacer, va a ser fácil. Pero si vivimos en esa confrontación diaria, en nuestro diario vivir, es que eso no va a ser difícil, pero hay que pagar un precio, hay que vencer, ¿verdad? Hay que menguar a nuestro yo y hay que estar. En la vida cristiana siempre estará en medio el elegir cuál de las dos copas te vas a tomar, si la tuya o si la de Dios, si hacer lo que quiere o hacer las cosas que son voluntad de Dios. La copa tuya que hoy te sabe dulce, puede que mañana te sepa amarga. Pero la copa de Dios que hoy pudiera parecerte amarga, mañana será de gran dulzura y de gran bendición para ti, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde, póngase de pie. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y su palabra está ahí para nosotros, para traer la instrucción. Padre, gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Señor, así como tú nos has dirigido por el Espíritu, hemos venido aquí, Señor, y tú has traído lo que tú habrías de traer a tu pueblo. Señor, tú conoces más que todos nosotros la necesidad de cada uno, aun aquellas que nosotros mismos no habríamos descubierto. Pero, Señor, tu palabra es como luz que cuando nos da de frente, Señor, delante de ella quedan descubiertas, Señor, todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos en el corazón. Y por eso es una espada de doble filo, porque de un lado vemos las cosas que te están agradando y del otro lado podemos ver aquellas que no son de tu agrado. Señor, pero tú traes tu palabra para que volvamos a ti, Señor, para que nos arrepintamos delante de ti y para que seamos, Señor, testigos de tu benevolencia, Señor, de tu gran misericordia. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Estamos para despedir, pero nosotros en la obediencia al mandamiento de Dios de ir, predicar el evangelio a todas las vidas. Al principio, cuando saludamos a las personas que nos visitaban, no sé si alguien más se ha integrado, pero observé que una sola persona venía por primera vez. Yo no sé si es cristiana, a lo mejor sí, pero siempre hacemos este llamado y yo me siento más compelido a hacerlo, porque yo fui de los que duré asistiendo a la iglesia 6 meses antes de venir aquí y reconocer que Jesús es el Señor. Soberanía de Dios que no permitía que éste disponiera su corazón. Pero un día fue y ese día es el día en que detona la obra de Dios en nosotros. Cuando reconocemos al Señor, lo decimos con nuestros labios y vamos al bautismo, porque allí dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahí comienza la obra de Dios en tu vida. Así que si hay alguna persona aquí en esta mañana que no ha pasado todavía la experiencia de decirle al Señor: entra a mi vida, Padre, ven y a partir de ahora yo quiero que tú comiences a obrar y a mostrarme los principios del reino. La palabra de Dios dice en el libro de Mateos, de Romanos 9 y 10, que si creyeres en tu corazón, ¿verdad?, que Jesús es el Señor y Él vino y padeció por nosotros, murió por nuestro pecado y resucitó para darnos vida, y entonces tú confiesas eso con tu boca, entonces dice la Biblia, seremos salvos. Como que hasta fácil se ve. ¿Habrá alguna persona que no haya hecho todavía esa confesión aquí dentro de la iglesia para que este sea su día? ¿Alguna persona? ¿Habrá alguien aquí que quizá como yo duró mucho tiempo sin venir a la casa, viniendo a la casa de Dios y nunca había pasado por esa experiencia? Bueno, si no hay ninguna persona, yo doy gloria a Dios porque hay un pueblo que ha dispuesto el corazón para agradar a Dios. Pero yo voy a orar porque hay hermanos que nos siguen de manera remota y la palabra de Dios no tiene distancia. Por eso Marta no podía entender que Jesús podía resucitar a Lázaro, porque decía: si hubieras estado aquí. La palabra de Dios no tiene distancia. Yo voy a orar. Si tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor,
Tú puedes repetir, el que estás en la radio, en la televisión, esta oración conmigo, el que está a través de las redes, diciendo: Padre, te doy gracias por este día, porque tú has venido hoy a mi corazón. Señor, me arrepiento de haberte fallado y de haber vivido de espaldas a ti. Pero desde este día, Señor, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Señor, lávame con tu sangre, quita todas mis iniquidades de mi vida. Y Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que si un día yo parto, Señor, yo pueda abrir mis ojos en la gloria eterna. Ayúdame, Señor, a vivir para ti a partir de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele otro aplauso al Señor en fe, ¿verdad? Y levante su mano, oramos para despedir este tiempo. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque para mí es un alto privilegio, Señor, el poder haber estado aquí delante de tu pueblo. Señor, y gracias por el regalo que me has concedido en este día. Tú sabes, Señor, que lo valoro en alta estima. Y vive Jehová que no miento. Señor, por eso yo levanto mis manos sobre mis hermanos y te pido que tu palabra, Señor, sea atesorada conforme a la medida de fe que tú le has dado a cada uno. Señor, guarda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a habitar en las cosas santas y a no mezclarnos, Señor, con aquellas cosas que tú dijiste, Señor, que podrían llevarnos a un desvío, a un desenfoque de nuestra vida en Cristo Jesús. Señor, lleva a mis hermanos con bien al retorno de su casa. Guárdalo y que esta semana que va a iniciar, Señor, sea de prosperidad. Y tú bendiga la obra de las manos de cada uno de mis hermanos. Te bendigo, mi hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Mi corazón rebosa de palabras buenas. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti, a ti.